Bienvenidos a un nuevo vídeo donde mostraremos la increíble innovación de la Fórmula 1 a lo largo de los años, explicando cómo ha evolucionado su ingeniería, los coches y los circuitos. Lo guiaremos a través de los motores de cada década y también seleccionaremos las innovaciones clave que han llevado a la Fórmula 1 actual a tener algunos de los motores más eficientes del planeta. ¡Vamos a ello! ¿Cómo han cambiado los motores de Fórmula 1 a lo largo de los años? ¿Cuáles de ellos eran los más potentes? ¿Y qué avances o mejoras se han ido aplicando? Los Fórmula 1 de la década de los 50 usaban todo tipo de motores, desde los 4 en línea hechos a medida hasta los V8 de antes de la guerra. La única regulación era un límite en la cilindrada del motor, 4,5 litros si era de aspiración natural y 1,5 litros si se instalaba un supercharger o compresor. Entregaban alrededor de 425 caballos de potencia, lo que significaba que producían 94 caballos por litro. Quedaros con ese dato. En 1954 se endurecieron las restricciones y solo permitieron motores de 2,5 litros de aspiración natural, reduciendo la potencia a los 290 caballos. Pero los equipos exprimieron toda su creatividad con el diseño de los motores y consiguieron mantener la eficiencia muy alta. Esos fueron algunos de los años más variados de la Fórmula 1, ya que compartían parrilla los 4 y 8 en línea, los V12 y V16 o incluso un enorme V-twin. Sin embargo, todos eran increíblemente pesados, lo que significaba que los coches tenían un gran subviraje, o sea que se iban de morro, y eso obligaba a los pilotos a compensarlo patinando un poco en las curvas. Esta fue también la década en la que la Fórmula 1 utilizó por primera vez motores centrales con el Cooper T43. Esto eliminó el subviraje masivo que producían los motores montados en la parte delantera, ya que colocando el centro de gravedad más atrás creaban naturalmente una mayor tendencia al sobreviraje. Luego llegamos a los años 60. Ahí es donde la FIA estaba preocupada por la velocidad de los coches, ya que superaban los 290 km por hora en las rectas, y hay que tener en cuenta la seguridad tan precaria que había en ese entonces. La FIA puso el límite en motores de hasta 1,5 litros que inicialmente solo producían 150 caballos, pero eso aumentó rápidamente a los 250 en tan solo un par de años. Tenían una potencia increíblemente baja, lo que significaba que los coches de calle y los GTs de la época eran mucho más rápidos que el Fórmula 1. Con esos cambios y restricciones, los tiempos por vuelta empeoraron bastante, lo que obligó a los equipos a concentrarse en la suspensión y en los factores aerodinámicos. Se utilizaron principalmente los V8, pero los equipos también comenzaron a experimentar con ángulos en V más amplios para poder colocar el motor más cerca del suelo, mejorando así su dinámica y manejo. También fue la época en que la Fórmula 1 empezó a usar motores como los miembros estresados, básicamente haciendo que el motor fuese parte del chasis en lugar de ir atornillado. En Ferrari fueron los primeros en hacerlo, inspirados por Lancia. En el año 66 la FIA devolvió algo de potencia a la Fórmula 1, buscando volver a ser los coches de carreras más rápidos. Aumentaron la cilindrada a los 3 litros para los atmosféricos o 1,5 litros si usaban compresor. Los equipos utilizaban principalmente el V8 central, que producía alrededor de 500 caballos, pero algunos experimentaron también con grandes 4 en línea o incluso con un H16. Sí, un H16, probablemente el motor más loco de la historia de la Fórmula 1. Y es que a BRM se le ocurrió la fantástica idea de unir dos motores V8 de la temporada anterior. Tenía sentido, tomando dos muy buenos motores de 1,5 litros y haciendo un H16 de 3 litros. Sin embargo, pese a ser un motor muy ambicioso, acabó siendo demasiado defectuoso. Consumía más combustible, necesitaba mucho más aceite y era tan complicado y poco fiable que provocó nada menos que 27 abandonos en las 40 carreras en las que participó. En los años 70 encontraron una mejor manera de crear un motor bajo y plano. Empezaron a jugar con la idea de un V12 de 180 grados, básicamente hacer un flat 12. Eso les permitió montar el motor bajo, bajar el centro de gravedad y limpiar también el flujo de aire hacia el alerón trasero. A medida que la aerodinámica se consolidaba como una parte cada vez más importante de este deporte, la potencia del motor se convertía en un problema de mayor medida, ya que los coches empezaron a producir más y más drag o resistencia aerodinámica. El reglamento se mantuvo bastante estático durante los años 70, con motores atmosféricos de 3 litros y el turbo permitido hasta los 1,5 litros. La mayoría de los equipos tuvieron más éxito con los motores de aspiración natural, hasta que Renault presentó el V6 de 1,5 litros en su RS01 de 1977 y desató lo que fue la increíble era turbo de la Fórmula 1. Inicialmente producía 500 caballos, pero pronto alcanzó los 700. También tenía inyección de agua,
ya que el tremendo calor podía causar puntos demasiado calientes en el motor y estos tenían el riesgo potencial de encender el combustible prematuramente y hacer que el motor explotase, lo cual era bastante habitual. Durante los siguientes años, casi todos los equipos adoptaron un diseño similar y algunos incluso comenzaron a usar tolueno para alimentar sus motores. Este combustible exótico, combinado con 5,5 baros de presión, lograba que los coches pudiesen producir nada menos que 1400 caballos de potencia durante unas 5 vueltas antes de explotar. Así que los equipos subían la potencia para la quali y luego cambiaban ese motor para la carrera por uno más fiable. Tenían que descafeinar los motores para durar una carrera completa, por lo que los dejaban alrededor de los 800 caballos en esa configuración para carrera. Esta potencia, combinada con los sistemas de efecto suelo, disparó las velocidades por las nubes, haciendo que se convirtiese en un deporte mucho más peligroso aún. También era extremadamente difícil de pilotar, ya que el turbo entregaba toda esa potencia y lo hacía de golpe. La Fórmula 1 se quedó sin turbo en 1989, cuando introdujeron los motores atmosféricos de 3,5 litros. Fue un verdadero cambio, ya que los equipos tuvieron que construir motores completamente nuevos para cumplir con ese nuevo reglamento. Todos siguieron un formato en V, pero no estaban todos de acuerdo con el número de cilindros. El Honda fue el mejor de ese momento, logrando alrededor de 675 caballos con su V10. Esta fue la primera vez en tener una cifra de caballos por litro más baja que la anterior, pero se entiende, ya que se prohibieron los turbos, los combustibles exóticos y además hubo regulaciones más estrictas sobre cuántos motores se permitían en cada fin de semana. De todos modos, la era turbo había enseñado a los equipos algunas lecciones muy valiosas. Por ejemplo, habían estado desarrollando componentes del motor utilizando materiales exóticos como el titanio o el berilio. Estos eran necesarios para soportar las tremendas fuerzas producidas por los motores turbo y ahora en cambio los podían usar para reducir el peso y permitir mayores RPM. Para obtener más potencia de un motor de aspiración natural, por lo general se necesitan revoluciones altas. El Honda podía alcanzar las 14.000 revoluciones por minuto gracias a su control de válvulas neumáticas. Pensar que a medida que el motor acelera más, las válvulas también deben moverse más rápido y la sincronización se volvió muy difícil de controlar con un árbol de levas tradicional. Así que Honda usó aire a alta presión para mover las válvulas con mucha más precisión, un sistema que se sigue usando en la actualidad. A finales de los 90 los motores habían alcanzado alrededor de los 800 caballos y volvían a producir una potencia similar a los de la era turbo. En la década del 2000 fue cuando las regulaciones se centraron en controlar la velocidad. A partir de 1995 se venían utilizando motores atmosféricos de 3 litros, además de prohibir las aleaciones exóticas que se utilizaron mucho en los años 90. El V10 fue la opción en la que todo el mundo coincidió. Tenía una potencia similar a la de un V12, pero con la fiabilidad y menor consumo de combustible del V8. Producía alrededor de 900 caballos llegando a los 300 por litro. Además, tenían la complicación añadida de tener que durar inicialmente todo un fin de semana de carrera. Y fue aumentando hasta las 6 carreras. En 2009 se introdujo el KERS, un sistema de recuperación de energía cinética que podía regenerar energía de los frenos traseros y aumentar hasta en 80 caballos de potencia durante unos 6 segundos por vuelta. Sin embargo, vino con una penalización de peso, por lo que los equipos tardaron bastante en adoptar este sistema. Realmente fue una pequeña prueba para acabarlo implementando en 2014. Y estas son principalmente las reglas que tenemos hoy en día. Motores de V6 con 1,6 litros de capacidad y un solo turbocompresor. Provienen de una época en la que los fabricantes producían motores cada vez más económicos para sus coches de calle, pero seguían desarrollando los espectaculares V8 para los equipos de Fórmula 1. Así que la FIA centró la atención de los equipos en la tecnología híbrida, con la esperanza de que llegase a los coches de calle más tarde. Los coches tienen dos sistemas regenerativos, uno que recolecta energía del turbo y otro de las ruedas traseras al frenar. Este generador trasero llamado MGU también funciona como motor, formando las unidades de potencia que tenemos hoy en día. De manera que el motor y estos dos sistemas trabajan conjuntamente para producir alrededor de 1000 caballos de potencia. Ahí es donde se muestra la verdadera eficiencia de los motores actuales, que producen 625 caballos por litro de cilindrada, más que cualquier otra época de la Fórmula 1. Y lo que aún es más sorprendente es que lo consiguen incluso con las restricciones que tienen en el flujo de combustible, los límites de revoluciones y que los motores tengan que durar un tercio de la temporada. Y eso es todo por hoy, amigos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.